Quisiera que vayamos al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Habacuc, el libro capítulo 2, verso 4. Quiero hablarles acerca de esta fe inconmovible. Una fe inconmovible y el cómo caminar bajo esta fe. Quiero que usted tome nota ahí en su casa. Quiero que usted vaya a la Escritura. La palabra de Dios es la verdad y la verdad nos hace libre. Juan capítulo 8 verso 32 habla de eso. Le voy a pedir ahora, hay mucha gente que su realidad ahora es otra porque no han creído la palabra. Habacuc capítulo 2 verso 4 dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Quiero decirle, cuando Dios habla y le habla a través del profeta, Dios no estaba dando una opción, Dios estaba dando un mandamiento. Cuando Dios da un mandamiento, lo hace con la revelación del futuro, donde Él sabe que solamente eso va a funcionar. Dios nos dio el mandamiento del amor, y el mandamiento no es una opción. Y Dios nos dice a nosotros acá: el justo tiene una sola forma de vivir, y eso es a través de la fe. Y esto no es una opción. Hoy en día las personas la fe la han puesto como una opción, solo cuando, como una llanta de repuesto, solo cuando tienen una crisis buscan hacer y a ejercitar la fe. Pero Dios nos dio un mandamiento y nos dijo que el justo debe vivir por la fe, debe caminar por la fe. En este mandamiento dado por Dios no nos da opción, y la única es vivir por fe. Y en este tiempo final es una necesidad. En la crisis que hoy vivimos es una necesidad. Cuando algo es una necesidad es porque no hay opción. Y segundo, la segunda razón por qué la fe es una necesidad es porque la fe es la habilidad de creer a Dios. La educación no cree a Dios. La tradición no cree a Dios. Las opiniones de los hombres no creen a Dios. La sabiduría de los hombres. La única forma de creerle a Dios es por la fe. Por eso es que es una necesidad, porque no hay otra que creerle a Dios. Cuando usted está enfermo, cuando usted necesita algo y no está a mano, dinero, finanza, en cualquier área, la fe le fue dada, la habilidad para creerle a Dios. Esa es la primera razón por la necesidad de la fe en este tiempo. La segunda, porque la fe le va a conectar con Jesús cuando Él regrese. Si usted no tiene fe, no hay nada. Eso es como un radar. Usted va a estar en casa, el rapto ocurre, Dios se lleva a la gente y usted ni se dio cuenta, porque la fe es lo que conecta su vida con el cielo. Y dice Lucas capítulo 18 verso 8, verso 8 dice: hallará, y digo de pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la pregunta. ¿Cómo está su fe? Quiero decirle dos cosas importantes que en un minutito las voy a tocar. En todo sacudimiento y en toda crisis, Dios revela dos cosas, o cada crisis revela dos cosas. La primera revela quiénes somos, y dos, revela en qué creemos. Si usted después de una crisis se tambaleó, si después de una crisis personal, familiar, usted todavía sigue creyendo, quiero decirle que usted es un remanente. Porque hay mucha gente en este momento. ¿Por qué Cristo dijo eso? Porque hay muchísima gente que se está apartando de la fe en Cristo. Están dejando la fe. Mucha gente está con miedo, desanimada. Después de esta crisis hay gente que está en miedo, está en temor. Hay mucha gente que está decepcionada.
Y la fe no es para lo que uno comienza, la fe es terminar hasta que Cristo venga. Y hay algo, la razón por qué la fe es tan importante es porque la única opción que yo tengo para creerle a Dios, no le puedo creer a Dios con mi educación, no le puedo creer a Dios con nada excepto con mi fe. Si yo remuevo la fe, ya no tengo manera de recibir nada de Dios. Y esto me lleva a lo siguiente: la verdadera fe persevera hasta el final. Esto es, Jesús, es más, Cristo dijo en Lucas capítulo 22, verso 31 al 32, Jesús dijo: yo oro, Padre, para que su fe no les haga falta. Él dice, Lucas 22, 31 al 32, después de que vino un sacudimiento, Lucas 22, 31 al 32, de cierto os digo que no pasará esta generación. I give you the verses for you to put it. Why did you put me another verse? I give you the verse in advance, you should know the verse. Lucas capítulo 22, verso 31. I'm not going to give you the verses anymore. Okay, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeaos como a trigo. Esta señal, este virus, esto ha sido un sacudimiento mundial, el mundo entero, y hay un sacudir. Y Jesucristo dijo: yo te pido, Señor, y mire lo que le pide, y dice: yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no te falte. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque en este tiempo mucha gente se está apartando de la fe por las crisis que vienen. Y anote lo que le voy a decir: ninguna crisis puede ser más grande que su fe. Ninguna crisis puede quitarle el aliento. Por esa razón nos habla Dios de que nosotros, Cristo dice: yo oro por una cosa, que tu fe nunca te haga falta. Y en estas crisis que vivimos, yo quiero enseñarle cómo los pasos a caminar por la fe como persona, como creyente, y enseñarle a usted en unas palabras muy simples. En Lucas capítulo Habacuc capítulo 2, verso 4. En algo muy simple, ¿dónde iniciamos nuestro caminar de fe? ¿Cómo es nuestro caminar de fe? Anote lo que le voy a decir. Dice la Biblia, segunda de Corintios capítulo 5, verso 7, por la fe andamos o por la fe caminamos, no por vista, sino por fe. Entonces hay dos opciones. Caminar por vista es caminar por los sentidos, lo que usted siente, lo palpa, lo huele, lo toca, lo que oye, lo que ve. Esos son los 5 sentidos. La meta del diablo es reducirlo a un ser natural. Esa es su meta. Que usted dependa de los sentidos, que usted camine por lo que ve, viva por lo que ve. Si usted vive por lo que oye y ve ahora en la televisión, yo le cuento que usted va a terminar en un hospital de locos, porque todo es mala noticia y estamos siendo bombardeados por el miedo todos los días. Usted va a social media, usted donde quiera que va, hay un bombardeo a su mente, hay una batalla ahorita en la mente para que las personas, para sacarlo de su fe, para que usted no esté concentrado y enfocado en la fe. Entonces hay un caminar de fe que nosotros tenemos. Ese caminar, andamos por fe, no por vista. Ese caminar es un caminar sobrenatural. ¿Qué significa? Que nuestro caminar está por encima y más allá de cualquier crisis, de la naturaleza, de las situaciones difíciles que están pasando. Entonces es un caminar que todos los días, dice, por la fe andamos. ¿Qué significa eso? Que vamos más allá de lo que vemos.
Si yo voy por lo que siento, yo no hubiera estado predicando hoy, pues me siento cansado. Si yo me levanto al siguiente día y yo camino y vivo por lo que estoy oyendo, tampoco estuviera desanimado. Cuando nosotros vivimos por los sentidos, nuestras emociones continuamente están cambiando. Y los 5 sentidos no tienen acceso al mundo invisible. Los 5 sentidos están limitados. Y la base para vivir en los 5 sentidos es la educación y la sabiduría del hombre. Y usted, si vive por fe, vive por la verdad, vive por la palabra, vive por encima de las crisis. Nadie, si usted me está viendo ahora, mire lo que dice acá: por la fe andamos, no por vista. Vamos entonces a este caminar que todos estos hombres de fe caminaron, que yo he caminado. Y yo creo que en la casa hay muchos héroes de fe. Hay muchos héroes de fe en este momento que me están oyendo, que me están viendo. Y usted tome allá nota, porque lo voy a llevar en este viaje conmigo a cómo luce el caminar por la fe. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hacemos? Dije que caminar por la fe es caminar en lo sobrenatural. Si usted nunca ha caminado por fe, usted nunca ha caminado en lo sobrenatural. Y usted no conoce la realidad de Dios. La fe trae a nuestra vida la realidad de un Dios invisible. Por la fe nosotros tocamos, creemos a Dios. Por la fe yo adoro a Dios. Y muchas veces, la mayoría de veces, cuando yo voy a adorarle, no siento nada. Si voy por los sentidos, yo nunca voy a adorar a Dios. Si cuando Dios me ha puesto que siembre una ofrenda, si lo voy a hacer y no lo siento, digo, no siento nada. Bueno, si voy por los sentidos, nunca voy a hacer nada, porque dependiendo cómo está mi ánimo. Pero yo no puedo caminar, yo no puedo ser un esclavo y adicto a mis sentidos. Tengo que vivir por la fe. Soy un hombre de fe. Me levanté en fe. Estoy donde estoy hoy porque he creído a Dios. He creído a Dios hasta mis entrañas. Y sigo creyendo a Dios. Todos los días tengo retos. Solo voy a llevar, no desde a enseñarle de un sentido nada más natural. Mire lo primero que vamos. Primero, dice Habacuc capítulo 2, verso 4. Y dice, por la fe, dice, el justo por la fe vivirá. Mire lo que dice Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Quiero que vea acá dónde comienza su caminar de fe. I need the piano. I need la guitarra, si me la puedes tocar ahí. ¿Dónde comienza? Dice, nuestro caminar en fe. Yo quiero recordarle a usted todos donde usted ha usado más su fe. ¿En qué áreas usted ha usado su fe? Si usted ha usado su fe o ha empleado su fe para creerle a Dios por algo, usted es un héroe de fe. Un héroe de fe no es aquel que solo apagó boca de leones, sino también o apagó fuego, sino aquel que cree a Dios por un milagro financiero, que cree a Dios por su sanidad. Eso es un héroe de fe. Y dice, mas el justo por su fe vivirá. La palabra justo, ahí comienza nuestro caminar de fe. ¿Dónde? La primera, estas son las 3 claves en un caminar de fe y en una fe inconmovible. La primera, he aquí el justo vivirá por fe. La palabra justo significa uno que está en rectitud delante de Dios, uno que está a cuentas con Dios, uno que vive una vida recta delante de Dios. ¿De dónde nosotros conseguimos esa justicia? ¿O cómo fuimos justificados? ¿Cómo es que somos justos? Justo no significa una persona perfecta. Justo significa alguien que está viviendo recto delante de Dios. Alguien dice Job, por ejemplo. Job estaba lleno de miedo, pero la Biblia dice que era el más justo sobre la tierra.
Entonces significa que no somos perfectos. El justo no es otra cosa que uno que vive en rectitud delante de Dios. Y lo que nos ha hecho justos es su sangre. Cuando nosotros confesamos, nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios nos perdona. Y al Dios perdonarnos, en ese momento es como que nunca hubiésemos pecado. Se lo vuelvo a repetir. Un justo es aquel que le ha sido imputada justicia por Dios, como que nunca haya pecado. Y alguien dice, ¿se vuelve a pecar? Vete a Dios, pide perdón, arrepiéntete y confiesa a Dios y vuelves a la posición. El primer paso, la clave para vivir en fe, se la voy a dar ahora. El caminar de fe, que es un caminar sobrenatural, que más allá de los 5 sentidos, comienza con una posición en el Espíritu. Voy a repetir, comienza desde una posición. Esa es la primera clave. ¿Qué significa eso? Que al comenzar, ¿por qué? La justicia es el asiento o la posición de la fe. Cuando usted no está recto, o sea, vamos a ponerle de esta forma. Esta es mi posición de fe. De aquí yo comienzo, de donde está este tape, comienzo a caminar por fe. La fe no comienza aquí con las manos en alto. La fe no comienza de rodillas. La fe comienza en una posición de fe. De aquí yo avanzo, porque la Biblia dice que nuestro caminar es de fe en fe. Ahora, la posición es donde nos extendemos, es donde caminamos. ¿Y qué posición es esa? Es la posición de justicia. Es la posición de que el justo es una identidad. Justo es una persona que está recta delante de Dios. ¿Y qué significa? De aquí comenzamos a avanzar. En otras palabras, si usted, y esto es poderoso lo que voy a decir, todo aquello donde usted no esté recto, usted no puede creer. Todo aquello donde usted no esté recto, usted puede declarar, danzar, gritar, gemir y no va a ocurrir. Hoy en día nos han dado un mensaje de reclámalo, confiésalo, recíbelo. Momentito, si usted no está recto, su oración no es oída. Entonces, todo aquello en lo que usted no esté recto, usted no puede creer. Entonces, hay muchas bendiciones que no han llegado en su vida porque usted no está recto. Y lo opuesto de estar recto, esto es poderoso, lo opuesto de estar recto es estar injusto, estar perverso, estar torcido, estar en una posición no alineado con Dios. Le doy un ejemplo. Cuando usted no diezma y ofrenda, usted no está recto, usted es un ladrón. Y el ladrón no tiene, oído por favor. Usted puede clamar en esa área y usted no va a pasar nada. Y dice, ¿por qué no veo el rompimiento financiero? Porque no estamos rectos en la finanza. Mire lo otro, este es poderoso. Entonces caminamos desde una posición y desde esta posición avanzamos. Si no hay rectitud desde el principio, ya no puede caminar por fe. No importa si usted grita, si usted llora y usted dice reclamo. ¿No le ha pasado que hay mucha gente que es fácil creerle a Dios en el área de las finanzas, pero no le pueden creer en el área de la sanidad? Y otro le hace falta, es fácil creer en el área de la familia, pero les cuesta creer en el área de las finanzas. Y usted dice, ¿por qué? Porque en el área donde usted no esté recto, en esa área usted es imposible creer. Voy a repetir, imposible.
la justicia revela su posición con Dios.